Y pasamos al tercer bloque, que es un bloque dirigido al ejercicio físico y su relación con la linfoblástica, con el tratamiento. Cuánto influye, y de ello nos va a hablar Joaquín Vico, predoctoral, que está haciendo su tesis sobre este tema y nos quiere contar algunas cosas de su proyecto, ¿vale? Adelante, Joaquín. Hola a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los patrocinadores y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como bien comentaba Berta, soy investigador predoctoral en el grupo de investigación en ejercicio físico y cáncer pediátrico, que está liderado por la doctora Carmen Fiuza Luces. El último proyecto que hemos puesto en marcha en el Hospital Niño Jesús precisamente abarca esto, abarca el efecto que tiene el ejercicio físico en los niños y adolescentes que son tratados con leucemia linfoblástica aguda, y de eso vamos a tratar hoy aquí. Con la llegada del protocolo All Together a España, la Fundación 1 entre 100.000 lanzó el lema que decía que había que curar más para curar con menos, es decir, que el objetivo era aumentar la tasa de supervivencia a la vez que disminuíamos los efectos adversos que tenía el tratamiento. La primera parte... ¿no funciona? ¿Ahora? Sí. Sí, que no funcionaba. Vale. La primera parte sí que año a año se va superando, puesto que la tasa de supervivencia de LLA infantil está en España en torno a un 90%. Además, la esperanza de vida estimada en los supervivientes de LLA es actualmente 7 años superior a lo que era hace 3 décadas. El problema que nos podemos encontrar es que se suceden diferentes efectos adversos que pueden ocurrir ya desde el inicio del tratamiento y que pueden persistir a lo largo de toda la vida. Es aquí donde la inactividad física puede aumentar esos efectos adversos y, por el contrario, la actividad física puede disminuir algunos de ellos, los puede atenuar. Si ponemos la analogía con un puente, digamos que ahora podemos caminar en un puente más largo, el problema es que podemos encontrar tablas rotas a mitad del camino. Entonces, el objetivo con el ejercicio es reducir al máximo ese número de tablas rotas que podemos encontrar en el camino para hacer así el tránsito mucho más cómodo y mejor para estos niños y adolescentes que superar la enfermedad. La primera parte de la presentación va dirigida a esos efectos adversos que tiene la enfermedad, el tratamiento y la falta de la actividad física, a esas tablas que se pueden romper en el puente. El primero de ellos es la composición corporal. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda en composición corporal, se ha observado una disminución significativa de la masa musculoesquelética y un aumento significativo de la masa grasa ya después de la inducción. Es decir, en apenas unos días y en semanas ya se está viendo una alteración importante en la composición corporal. Esa alteración negativa en la composición corporal permanece así durante todo el tratamiento e incluso también persiste en supervivientes. En cuanto al hueso, los recién diagnosticados de LLA son capaces de construir músculo a un ritmo mucho más inferior de lo que hacen sus pares sanos. Eso produce una disminución significativa de la densidad mineral ósea también desde la inducción y permanece a lo largo de todo el tratamiento y también en supervivencia. ¿Por qué es importante controlar la composición corporal en la leucemia linfoblástica aguda? En primer lugar, porque cuando aumenta la masa grasa y disminuye la masa muscular, se produce obesidad sarcopénica. Esto está asociado o provoca mayor inflamación crónica, lo cual es contraproducente para el tratamiento. Además, las dosis de quimioterapia están ajustadas en función del área de superficie corporal, con lo cual 2 pacientes que tengan el mismo índice de masa corporal pueden tolerar peor el tratamiento, pueden tener toxicidades diferentes y pueden tener resultados también distintos. Tendrá mejor resultado aquel que tenga más músculo y menos grasa. También se ha observado que una reducción significativa de la masa grasa está asociada con una peor tasa de supervivencia, una mayor enfermedad mínima residual y también un mayor riesgo de recaída. Este fallo del tratamiento también se produce cuando también hay una disminución de la masa muscular. Por el tema del hueso es importante también porque en la adolescencia y en la infancia y la adolescencia se genera el pico máximo de masa ósea, con lo cual si no cuidamos este aspecto, cuando avancen los años vamos a
tener mayores problemas de osteoporosis y problemas de fragilidad ósea como fracturas, debido a que no hemos conseguido llegar a ese pico más alto. ¿Qué ocurre ahora con el Big 3, con las principales cualidades físicas, con la fuerza, la resistencia y la capacidad funcional? Pues que las tres también se ha visto una reducción significativa desde la inducción y permanecen así incluso 6 meses después de acabar el tratamiento. Además, se ha comprobado hasta un 50% menos de fuerza pasados 4 años después del tratamiento, con lo cual los niveles no son solamente inmediatos, sino que persisten en el tiempo. En cuanto a la capacidad funcional, también se ha observado deteriorada en 5 años o más. O sea, algo tan importante como hacer las tareas del día a día también se ve mermado en la supervivencia. ¿Por qué es importante vigilar este Big 3, la fuerza, la resistencia y la capacidad funcional? En cuanto a la fuerza, que va asociado a la masa muscular, también, al igual que el hueso, tenemos en infancia y adolescencia el pico de desarrollo máximo musculoesquelético. Esto quiere decir que ahí se sientan las bases para que en el futuro podamos construir más masa muscular, que sea de mayor calidad y poder hacer las tareas del día a día, como veremos en la capacidad funcional. Cuando se produce un descenso de la fuerza y se produce un descenso de la masa muscular, se da el efecto que se conoce como sarcopenia secundaria al cáncer, que está asociada a una peor supervivencia, una peor tasa de supervivencia, un aumento en los efectos graves del tratamiento e ingresos hospitalarios más prolongados. En cuanto al fitness cardiorrespiratorio, el efecto del tratamiento genera cardiotoxicidad, especialmente la antraciclina, aunque también la ciclofosfamida o el metotrexato. Esta cardiotoxicidad está asociada a afecciones cardíacas graves. Como hemos dicho que ahora se vive más tiempo, es más plausible, es más fácil que ocurran estos riesgos adversos, con lo cual, a través del fitness cardiorrespiratorio, podemos disminuir esos riesgos y también disminuir la mortalidad cardiovascular a largo plazo. Además, se produce también un bucle de fatiga e inactividad en el cual cada vez nos cansamos más haciendo menos, con lo cual cada vez hacemos menos y este bucle exacerba todo lo que hemos ido viendo de aumentar los efectos adversos del tratamiento. ¿Y qué ocurre si incluimos el ejercicio físico en el tratamiento de LLA? Es decir, ¿qué pasa si además del tratamiento, que es clave, añadimos una bolsita de suero de ejercitina, de ejercicio? En los próximos meses, en julio, se va a publicar la posición de expertos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde se publican las guías de ejercicio para niños y adolescentes durante y después del tratamiento de cáncer. Haciendo una revisión de toda la literatura existente hasta la fecha, han comprobado que existe una evidencia moderada que muestra un aumento de la fuerza, entrenando precisamente eso, la fuerza. ¿Cómo nos recomienda hacerlo? Con pacientes durante el tratamiento, entre 2-3 veces por semana, con una intensidad entre moderada a vigorosa y entre 30 a 45 minutos. Como podemos observar, las recomendaciones no difieren de pacientes sanos, porque es que no existe un ejercicio oncológico, sino que existe un ejercicio adaptado a la capacidad de cada paciente y adaptado al momento en el que estamos de tratamiento. Otra de las tablas que hemos visto que se rompía era el fitness cardiorrespiratorio y también existe una evidencia moderada que muestra que entrenando resistencia se puede mejorar también esta cualidad. También las recomendaciones son de en torno a 2-3 veces por semana, con una intensidad entre ligera y moderada y entre 15 y 40 minutos por sesión. La tercera cualidad que también se puede mejorar es la capacidad funcional, ya que esta capacidad al final es la suma de la fuerza y la resistencia y de otras cualidades. Como podemos ver, las recomendaciones para la capacidad funcional son idénticas a las de fuerza, ya que al final, como os digo, la capacidad funcional es la suma de fuerza y de resistencia. Antes de avanzar, quería detenerme en las dos principales limitaciones que encontramos en la literatura respecto al ejercicio durante el tratamiento. Una de ellas es que, a pesar de que solo necesitamos 2-3 sesiones para obtener resultados significativos, la adherencia suele ser baja. Ese es el motivo por el cual la bibliografía actualmente es inconsistente en este sentido, ya que no se logra una alta adherencia al ejercicio. Otra de las limitaciones es que necesitamos una intensidad, como hemos visto, moderada al menos,
y también es difícil alcanzar esta intensidad. Esos son los motivos por los cuales, como digo, hay inconsistencia en la literatura. En cuanto a la composición corporal, también hay evidencia que demuestra el potencial del ejercicio físico para evitar que esta tabla se parta. Esta investigación de Walker y Albenasi reclutaron a 46 sujetos en fase de mantenimiento de LLA. A lo largo de un año les entrenaron fuerza y resistencia y evaluaron cómo estaban al momento del diagnóstico 6 meses después y 12 meses después. Observaron diferencias significativas en cuanto a la densidad mineral ósea. Esto es porque con el entrenamiento de fuerza, como es osteogénico, nos permite aumentar esa formación de hueso que hemos visto que tienen estos pacientes disminuidos ya desde el momento del diagnóstico. También observaron diferencias significativas, aumentos significativos, mejor dicho, en la masa musculoesquelética con el entrenamiento. Y por último, observaron también una reducción del porcentaje de masa grasa, pero este solamente se observó a los 12 meses y no a los 6 meses. Esto nos indica que la masa grasa puede requerir, además del ejercicio, también que vaya acompañado de una dieta para lograr ese control o esa reducción de la masa grasa. Por eso, ese fue el camino que cogieron Orgel y colaboradores con esta investigación en la cual, además del ejercicio, incluyeron también una intervención dietética. Lo que hicieron fue, en el momento del diagnóstico, reclutaron a 40 sujetos y entrenaron y intervinieron también en la dieta durante las 4 semanas de la inducción. Sin embargo, no lograron efectos significativos ni en la cantidad de masa muscular ni en el porcentaje de masa grasa. Uno de los principales motivos fue que, a pesar de lograr una alta adherencia a la dieta, en torno a un 80%, apenas lograron un 30% de adherencia al ejercicio físico. Por eso comentaba anteriormente que uno de los principales escollos que encontramos actualmente es intentar mejorar esa adherencia. Esta investigación nos sirve de base para explicar el proyecto que ya está puesto en marcha en el Hospital Niño Jesús y que queremos traer a partir de septiembre aquí al Hospital de La Paz. El estudio Bravery busca prevenir la pérdida muscular y la prevención de la obesidad en niños y adolescentes que son tratados con el protocolo All Together mediante una intervención de estilo de vida, como hemos visto, incluyendo dieta y ejercicio físico. Los objetivos de este estudio, el objetivo primario es evaluar el efecto de un programa de ejercicio físico concurrente, fuerza y resistencia a la vez, de manera individualizada y supervisada, frente a los cuidados habituales sobre la masa muscular esquelética de niños y adolescentes que están en tratamiento contra la LLA. Los objetivos secundarios, principalmente destaco estos dos, que es evaluar el impacto sobre la masa musculoesquelética de estos pacientes al añadir una intervención dietética, con lo cual queremos ver tanto el ejercicio por un lado como si la dieta potencia estos efectos en la composición corporal y en otras variables que veremos a continuación. Y otro de los objetivos secundarios es precisamente ese, determinar el efecto del ejercicio físico, tanto solo como en combinación con una intervención dietética, sobre los diferentes compartimentos que hemos visto de la composición corporal, sobre la capacidad físico-funcional y sobre los resultados clínicos y la calidad de vida de estos pacientes. El diseño del estudio de Bravery se alinea con el protocolo All Together. En el protocolo All Together lo que hacemos es separarlo en 3 bloques. El primero de ellos ocupa la inducción, las 4 semanas de inducción. El siguiente ocupa la consolidación 1 y la consolidación 2. Y el último y tercer bloque del proyecto Bravery se da al principio de la Delayed Intensification. Lo que hacemos es, en la inducción, nosotros llamamos la fase de incorporación. En ella detectamos los nuevos pacientes que han sido diagnosticados de LLA. Para ello, Blanca Herrero nos avisa de los que hay nuevos diagnósticos, el equipo clínico también nos ayuda y una vez que nos han avisado, vemos si cumple los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son que tengan entre 4 y 21 años, que sean nuevos diagnósticos de LLA y que sean tratados con All Together. Si cumplen los criterios y quieren participar, arrancamos las 2-3 semanas de evaluaciones. En estas evaluaciones evaluamos, valga la redundancia, la composición corporal que hemos visto, cualidades físicas también, y también miramos, entre otras variables, el microbioma intestinal y el sistema inmune.
Una vez que termina la inducción, aleatorizamos a 3 posibles grupos de intervención. El primero de ellos es el grupo control, que aquí recibe los cuidados habituales en el hospital y le asesoramos en salud con la importancia que tiene el ejercicio físico en la enfermedad, pero no intervenimos directamente en ellos. El segundo grupo es el grupo de ejercicio físico, en el cual, además de lo que hacemos en el grupo control, también añadimos, aquí sí, la intervención de ejercicio físico. Lo que hacemos es intentar que al menos durante 3 días a la semana o de media durante 3 días a la semana entrenemos tanto fuerza o resistencia. La suerte que tenemos es que en el Hospital Niño Jesús, aquí también con la aceleradora, disponemos de gimnasios. Esto obviamente no está en todos los hospitales, ojalá. Y entonces lo que hacemos es, en la fase de inducción que están ingresados, cuando vienen también por los ingresos en la consolidación 1, en la consolidación 2, el tema de métodos de SAT y demás, bueno, cuando vienen a ingreso, ahí aprovechamos el gimnasio. Cuando vienen ambulatorios, también aprovechamos el gimnasio. Y cuando no tenemos gimnasio, hay evidencia que muestra el efecto que tiene un ejercicio físico a distancia, online. Entonces también entrenamos online con ellos. Y seguimos las recomendaciones que hemos visto antes del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Para intentar soslayar el escollo que teníamos de la adherencia, intentamos que el ejercicio sea individualizado y además que sea lúdico, intentando llegar a esa intensidad moderada que hemos dicho y que al menos, aunque tenemos el objetivo de 3 días por semana, hemos visto que con 2 días por semana, unos 30 minutos, parece ser suficiente para generar esas mejoras significativas. Y el tercer grupo al que se puede aleatorizar es el grupo en el que, además del ejercicio físico, también llevamos a cabo una intervención dietética. Esta dieta se ajusta a las necesidades de cada paciente y se revisa de manera quincenal, en función de los cambios que haya ido teniendo. Una vez que se cumplen los criterios para iniciar la Delayed Intensification, terminamos esta intervención que dura entre 13 y 16 semanas, pero eso es orientativo porque con los retrasos y demás se puede alargar. Una vez que, como decía, comenzamos la Delayed Intensification, comenzamos en nuestro cierre y volvemos a evaluar de nuevo todas las variables que hemos visto al inicio en el momento pre, con el objetivo de ver si tenemos eficacia, tenemos efectividad con el ejercicio, tanto solo como combinado con dieta. Este es el grupo que trabaja en el estudio Bravery, parte del grupo, además de en otras investigaciones en las que también evaluamos el efecto del ejercicio físico en el cáncer pediátrico, cuyo objetivo principal, entre otros, es evitar que se rompan esas tablas y hacer que ese camino, además de más largo, también intentar ser más cómodo y un poco más ancho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante, Joaquín. Y ahora invito a nuestras 3 pacientes estupendas. Queríamos acabar este bloque con la experiencia personal de algunas de nuestras pacientes que están en tratamiento activo ahora mismo y que nos cuenten un poco sobre todo cómo han llevado ellas todo esto y el ejercicio. Contaros, chicas. Os presento por orden a Marta, Elena y a Carlota. Así que tenéis micrófono libre para contarnos lo que queráis y luego también os preguntaremos alguna cosa, pero sobre todo contarnos vuestra experiencia, cómo ha sido el tratamiento y cómo habéis llevado el tema del ejercicio, si os ha parecido que os aportaba algo, ¿no? Hola, buenas tardes, me llamo Marta, tengo 15 años y me diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda tipo B en junio de 2025. Y yo al principio, cuando me diagnosticaron en el primer ingreso, yo no quería ir bajo ningún concepto a la aceleradora porque no quería salir tampoco de la habitación, pero era porque no entendía muy bien por qué me tenía que pasar esto a mí, no entendía la situación muy bien y estaba muy agobiada con toda esta situación. Solo salía de la habitación para bajar al jardín de aquí de las setas. Bajaba con Carlota y a mí personalmente a nivel psicológico me vino muy bien y eso. Después seguí sin hacer ejercicio porque hay que decir que soy un poco vaga, entonces pues bueno. Pero bueno, después tuve un ingreso muy malo en el cual se me paró un poco pues la tripa, bueno, un poco bastante,
y tal, y con un pedalín pues se hacía ejercicio para que se me volviera a mover la tripa y tal. Y entonces ahí ya me volvieron a repetir la importancia que tenía el deporte y entonces yo ya ahí me di un poco de cuenta y dije, ojo, tienen razón. Entonces empecé a hacer paseos, a ir al parque de personas mayores y ese tipo de cosas, hasta que en finales de diciembre, principios de enero, me dijeron que yo iba a ir para trasplante. Bueno, me lo dijeron mucho antes, pero el estudio de la aceleradora de trasplantes me lo propusieron por esas fechas. Entonces yo ahí acepté y, y nada, que lo acepté porque básicamente es una manera de hacer ejercicio guiada por, en mi caso, una experta que es Eva. Y pues me lo paso bien con ella, no solo hacemos ejercicio, lo hacemos de una manera divertida, amena, entonces así tampoco me desmotivo, que a mí eso me parece pues que es muy importante. También antes lo que a mí me ha dado, por así decirlo, el deporte, es que yo antes estaba en mi casa y estaba tirada en el sillón o en la cama, medio durmiendo, porque no tenía fuerza, ¿no? Y ahora sí tengo más fuerza y eso yo lo noto mucho, hasta tal punto que los oncólogos me han dejado permiso para volver a caballo, que es una cosa que hacía antes y que es una de las cosas que más me gustan. Hola a todos, bueno, yo me llamo Elena y yo fui diagnosticada con leucemia linfoblástica en marzo del 25 de... O sea, el 25 de marzo de 2025. Pues en mi caso, o sea, yo siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre mucho deporte, y yo estaba en un equipo de baloncesto. A mí casualmente me pasó como, bueno, me hice como un esguince, no me lo hice en realidad, fue como una consecuencia de la leucemia. Entonces yo las primeras semanas no podía hacer ejercicio porque, bueno, tenía el pie como un poco ahí pachucho. Luego ya vino Belén y ya, bueno, cuando ya empecé con la quimio, bueno, como que se me quitó el dolor, ¿no?, del pie. Entonces con Belén como que bajé la aceleradora y, bueno, mi experiencia con el deporte de verdad que sí ha sido muy buena. Porque conectaba conmigo misma. Porque, bueno, cuando empiezas con esto, pues sientes como que ya no eres la misma persona, como que todo, o sea, como que tu entorno gira todo el rato tu enfermedad. Entonces, con eso como que volví a conectar con mi yo de antes. Que volví a sentirme como una persona normal, por así decirlo. Y pues eso, a mí me ha ayudado cosas tan sencillas como, por ejemplo, levantarme del suelo o poder dar un paseo sin cansarme. Y bueno, hubo una época la cual, bueno, yo tenía unos ingresos súper malos, que hace un montón que no podía ni casi moverme, que daba un paseo de 10 minutos y me cansaba. O sea, es que era de ir a un sitio a otro y pararme. Y la aceleradora lo que hizo, pues eso, pues con los músculos y a través de todo, pues básicamente, como mejorar mi calidad de vida. El poder vivir como una persona normal y sin tener que pensar en es que tengo que ir a este sitio, tengo que cansarme, tengo que no sé qué. No, o sea, simplemente, pues eso, ser una persona normal. Y bueno, ahora pues dar paseos largos, pues no sé, cosas que antes no podía hacer, impensables para mí. El poder correr, que aunque sé que no lo puedo hacer, pero lo he probado. Pero no sé, el sentirme como una persona normal, una persona de mi edad. Y pues básicamente eso. Hola, yo soy Carlota. Me diagnosticaron en junio del 25 y mi experiencia con el deporte ha sido muy buena. Yo empecé en cuanto ingresé y yo al principio pues estaba también bastante mal, me sentía mal, la situación es muy grande y yo era una persona que antes hacía mucho deporte y me encantó poder seguir haciendo deporte de una forma muy divertida aquí en el hospital. Encima me ha ayudado un montón a poder seguir con mi vida, empezar a poder hacer cosas que hacía antes, sentir que puedo hacer cosas, empezar a poder salir con mis amigas y no cansarme a los 5 minutos y sentir que es todo como antes, y eso ayuda psicológicamente también un montón a llevar bien la enfermedad. En la aceleradora me siento mucho más fuerte para afrontar los tratamientos. Por ejemplo, cuando yo he estado haciendo deporte más fuerte,
cuando me tocaba un ingreso, yo he sentido que me ha sentado mucho mejor. Y todo eso ayuda mucho a estar mucho mejor todo el tiempo. Ya está. Joaquín, creo que tienes un éxito de la terapia, ¿no? O sea, Sí, va súper bien. yo creo que te las puedes llevar para hacer bolos. Además, con Belén y con Eva, que son entrenadoras, no sé si también entrenabas con Eva, con Javi, Yo con Belén. con Belén, son la caña, o sea que súper, súper bien. De caña a caña. No es mala idea que pasarais por las habitaciones a fomentar el ejercicio físico entre los que tienen la pereza que teníais vosotras Bueno, cuando yo, empezasteis. de hecho, a Marta se lo incité al principio. No me hizo mucho caso, pero... Es que Marta es un poco dificililla para esto. Pues yo les diría que se van a sentir mucho mejor, que van a sentir que tienen fuerzas para hacer cosas que no pueden hacer y que les va a ayudar tanto físicamente como psicológicamente. Sí. Y bueno, también al tema de verse bien. O sea, porque al final, cuando tú sufres esta enfermedad, como que se ve mucho, ¿sabes? Ya no solo que se te cae el pelo, sino que físicamente tu cuerpo cambia. Entonces ya el sentirte normal, el poder verte con musculatura, el poder verte al menos mínimamente como antes, ya es que te da un subidón. O sea, yo también, es una cosa de lo que me pasaba a mí, en plan, yo me veía al espejo y decía, pero es que, o sea, no tenía casi mucha masa muscular en las piernas, que yo siempre he tenido mucha. Y ya cuando empecé a hacer ejercicio y me veía otra vez como antes, era como ese subidón de energía, de sentirme otra vez que volvía a ser yo, por un punto, por un momento. Yo lo que les diría sería que bajaran, que lo hicieran, que fueran a su ritmo, que no se forzaran, porque al fin y al cabo, si te fuerzas mucho te vas a acabar desmotivando o te van a salir agujetas y tampoco y vas a estar incómodo, ¿no? Entonces, a tu ritmo, lo que puedas. Pues si el primer día son 5 minutos, pues 5 minutos que ya te has movido, ya te has bajado, el cuerpo ya se ha movido, ya ha trabajado un poco. Que el siguiente puedes 15, pues 15 y así progresivamente, porque pues lo que estaban diciendo ellas, ¿no? Que al fin y al cabo ya no es solo el verte bien, sino que tú piensas y dices a ti mismo, jope, es que puedo hacer cosas, es que no tengo que pedir ayuda para levantarme del sofá, no tengo que sentarme cada 2 por 3, no nada de eso, ¿sabes? Entonces, eso a ti mismo pues te anima. No soy independiente. Claro, eso, no ser dependiente. ¿Alguien? Personas que creen que esto es una tontería, esto que se es necesario, porque hay... Pues yo le diría que, pues que lo prueben, porque siempre puedes probar y luego si no te gusta, pues puedes irte. Pero yo creo que una vez que lo pruebas te das cuenta de lo bueno que es para ti. Bueno, yo creo que el deporte siempre viene. Y evidentemente, o sea, ya no solo con datos médicos, sino en general por todo. Porque ya no solo, o sea, es un poco de lógica. Al final es, cuanto más deporte hagas, mejor te vas a sentir, más masa muscular vas a tener y evidentemente más fuerza y pues el tratamiento pues mejor, diría yo. Entonces, pues eso. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ahora que queda así, ¿verdad? Que el tratamiento es la quimio, es el trasplante, es la radio, pero el ejercicio eso es una tontería. Ah, no, yo les diría que no es una tontería porque yo pensaba eso, pero porque decía, ¿esto para qué? Esto me dan la medicación, la quimio, el trasplante en mi caso, tal, y ya está. Yo cuando me recupere que empiece a hacer defensas y todo, pues alegría y ya está. Pero claro, al estar tanto tiempo en una cama tumbada, pierdes todo el músculo que tienes, pierdes toda la fuerza que tienes, pues pierdes un montón de cosas que pues eso, necesitas ayuda para casi todo. Entonces has pasado de no hacer nada y necesitar ayuda a hacer ejercicio y no necesitar ayuda o necesitar ayuda para menos cosas, ¿sabes? Entonces, pues no es una tontería, en plan, tú mejoras tanto tu forma física como mentalmente porque ves que tú ya puedes hacer más cosas. Y una pregunta, que el tiempo que habéis estado ingresado en el hospital, en un día, ¿cuánto tiempo estáis en la cama? Casi todo el tiempo. Porque al final, entre que te encuentras mal,
el dolor. Tampoco las ganas que no te dan, la verdad, porque al final estás ahí ingresado, la tristeza, el malestar, y es que es casi todo el tiempo. Y los ingresos, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, en el primer ingreso, que suele ser el más largo, estás casi todo el tiempo en la cama y al final es donde más masa muscular pierdes. ¿Qué pasaría si quitáramos la cama, dejáramos solo la cama para dormir y para cuando la siestecilla o encontráis un poco? No me gustaría. Ping-pong. Que sepas que es su proyecto real, quitar las camas y dejar sillones. No, hombre, bueno, Solo cama por la noche, en los que sillones desaparezca también la te cama puedes en el tumbar. día. En el sillón también te puedes tumbar. Recostar, pero no tumbar. Bueno, pero sirve, ¿no? Me tumbo en el suelo. Una bici, la bici, y nos sentamos en la bici. Esto ya no te gusta. Eso ya... Yo creo que podría ser una buena idea porque al final cuando tienes la cama, pues al final tiras de estar allí y también que no siempre cuando estás ingresado coincides con que haya actividades o que haya niños de tu edad, pero si hubiese igual más actividades, más propuestas y cosas que se puedan hacer en grupo, pues yo creo que podríamos salir más y... Graciosa la habitación, ¿no? Le quitas la cama quedaría escondida. Sí. Cuando haga falta se vuelve a sacar, pero queda más gracioso para hacer juegos, para hacer actividades. ¿Qué os parece si proponemos eso? A mí me parecía muy buena idea, ¿eh? Porque yo, la verdad que la mayor parte del tiempo es que no sabes qué hacer. O sea, ya sí. Te quedas tumbado y ya miras al techo ya pensando qué hago aquí. Pero pues ya con más actividades, con más cosas. Es que también los ingresos, o sea, dependen de dos factores, de quién hay ahí, o sea, de quién está ingresado y de cómo te encuentres. Porque si evidentemente, o sea, te encuentras bien, pero no hay personas de tu edad o no hay personas o no hay cosas, pues no te apetece salir. Pero ya si te encuentras mal, ya... Pero ya con eso de tener más actividades que hacer, de no tener que estar, o sea, de no tener que estar todo el día en la cama tumbado pensando qué hago, porque al final tiras de móvil, tiras de cama y tiras de no hacer nada. Porque al final es que piensas y pasan las horas y lo único que piensas, bueno, yo lo que pensaba con el corticoides era comer, comer y comer. Entonces yo estaba contando las horas para comer. Pero pues eso, me parece muy buena idea. Y yo también añadiría que, por ejemplo, esto es mi experiencia, con los metrotexates, en el primero me encerré en la cama, o sea, en la habitación, no salí de la cama y no me moví y estuve fatal. O sea, fue el peor ingreso que he tenido en todo el tratamiento. Y luego ya a partir del segundo empecé a salir, me daba paseos todos los días, comía más y salía a hablar con otros niños, salía al cole para poder hacer algunas actividades y yo he notado un montón que me he encontrado muchísimo mejor y es como que era otro tratamiento literalmente porque es que me encontraba de una manera muy diferente. Un buen No resumen. me gusta la idea, no. Ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta para las chicas o para Joaquín? Yo quería preguntarle a Joaquín que en el estudio que vais a implementar la dieta, cuando los niños están ingresados, ¿cómo lo haríais? Porque el hospital tiene unos menús Cerrado. que no se pueden cambiar. Claro, en eso... Estamos trabajando en ello también, ¿eh? Claro, en esos momentos, como con la inducción es el momento en el que más ingreso hay y ahí todavía no intervenimos, no tenemos ese problema. Y en el resto, al final, salvo que sean ingresos prolongados, suelen ser ingresos de 4 días. Entonces, en ese momento se le asesora y intentamos controlarlo, pero no tenemos esa capacidad como en el caso que hacemos en casa. Pero sí, si tuviésemos un ingreso, por ejemplo, bueno, o la fase de inducción, ahí sí que tendríamos que controlarlo porque obviamente hablamos de 4 semanas, 3-4 semanas. Pero en el resto no, en el resto lo controlamos, pero eso de manera más indirecta, por decirlo así. ¿Quieres decir algo más, Carlota, que te veo? ¿No? Bueno, pues iba a decir que a la mayoría de niños que estamos ingresados no nos gusta la comida del hospital. Sí. Y en el primer ingreso, sobre todo, pues al principio pues te lo comes y dices, bueno, esto no está tan mal. Y luego ya pues te hartas y no lo puedes ni ver. Pero yo creo que la mayoría de los niños nos llevamos tuppers de casa, entonces al final yo creo que sí que se podría controlar igualmente la dieta.
aunque fuera un poco más complicado. Claro, eso es lo que decía, intentamos recomendar, lo que pasa es que es más complicado y además sí bien es cierto que como son menús cerrados, también disponemos de esos platos y se puede calcular las calorías, se pueden calcular macronutrientes y demás. Entonces sí que lo controlamos, lo único que no se prescribe, por decirlo así, porque ya es como esa alimentación cerrada. Sí que se puede recomendar, como bien decías, pues que se traigan comida de casa, pero bueno, un poco más de faena. Entonces, el otro lado que nos queda es, son menús cerrados, ver lo que han escogido a lo largo de esos días y calcular calorías, calcular macronutrientes. Pues voy a leeros un comentario del chat porque hay gente conectada en casa, ¿vale? Mucha gente en casa. Y creo que utilizo el último mensaje que han mandado como cierre de esta sesión, ¿vale? Dicen que no es una pregunta, pero que muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros, que nos ayuda mucho a mejorar y que un abrazo muy grande a todas. Gracias. Bueno, con esto acabamos, cerramos el curso. Esperamos el año que viene sexta edición. Sin problemas de sonido, espero la siguiente vez y espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias por venir.